Muy bien, estimados amigos, seguidores de Cursos GADMED, alumnos de Cursos GADMED, estamos ya muy cerca de lo que será su examen de admisión, entonces vamos a seguir estudiando, vamos a concluir unos temas, ahí ya los últimos temas que están pendientes, solamente para afianzar, llegar con seguridad, con tranquilidad a nuestro examen de admisión. Y pues bueno, vamos a empezar ahora a estudiar un poco lo de las hormonas, parte fundamental del sistema endocrino. Y entonces, pues aquí tenemos un poquito sobre hormonas. ¿Qué es una hormona? Bueno, viene del griego hormón, que significa poner en movimiento. Y es que efectivamente las hormonas culminan siendo estructuras químicas que de alguna manera desencadenan una reacción. Y esta reacción va a ser diversa, va a ser de varios tipos y bueno, vamos a adentrarnos un poquito en ese sentido. Bueno, ¿qué es una hormona? Vamos a desaparecernos para que podamos verlo. De acuerdo a distintos textos nos indican que es un mensajero químico que envía una señal desde un punto A, ¿verdad?, hasta un punto B, y que eventualmente, de acuerdo a Greenspan, son moléculas emisoras de señales que llevan información de una célula a otra, típicamente mediante un medio soluble como el líquido extracelular. Además, bueno, la endocrinología es la rama de la medicina que estudia las glándulas de secreción interna, sus secreciones específicas llamadas hormonas y sus enfermedades. La regulación será importante toda vez que también trata de la biosíntesis, el almacenamiento y la función de las hormonas y sus mecanismos reguladores, es decir, cómo es que se libera esa hormona, qué es lo que genera, cómo se sintetiza, cómo se almacena y cómo es que se regula esa secreción, qué es lo que finalmente termina generando que se libere una hormona o que no se libera una hormona, ya que esto por supuesto puede desencadenar enfermedades. Ahora bien, vale la pena aquí mencionar algunos términos interesantes que llegan a generar muchas veces confusión. En lo particular, me ha tocado ver algunos cursos muy intensos que dejan términos no tan claros. Entonces vamos a tratar de ser un poco más claros para que ustedes puedan apropiarse de la información. Fíjense, es muy sencillito. Según la distancia que debe viajar la citosina o la hormona para llegar a su célula blanco, su efecto puede ser alguno de los siguientes: autócrino, parácrino o endocrino. Otra vez, de acuerdo a la distancia que debe viajar la citosina para llegar a su célula blanco, su efecto puede ser alguno de los siguientes. Autócrino. ¿Cuándo será autócrino? Cuando el blanco es la célula misma de señalamiento. Por lo tanto, la célula se estimula a sí misma. Esto puede resultarles extraño ahorita, pero cuando entendamos que es un mecanismo de retroalimentación negativa, pues seguramente les tendrá mucho sentido. Ahora, tenemos un mecanismo parácrino. Es cuando la célula blanco está localizada en la cercanía de las células de señalamiento. Es decir, en consecuencia, la citosina no tiene que pasar al sistema vascular, simplemente pasa de una célula a otra en la cercanía. Mientras que en el sistema endocrino nosotros tenemos que la célula blanco y las células de señalamiento están alejadas una de la otra. Por consiguiente, la citosina tiene que transportarse, ¿verdad?, por el sistema vascular, sanguíneo, linfático, hasta alcanzar el sitio donde llevará a cabo su acción. Veamos aquí una imagen para tratar de entender este mecanismo endocrino, parácrino y autócrino. Miren, aquí están organizados al revés. Entonces voy a empezar aquí con el autócrino. Fíjense, esta misma célula tiene información, sintetiza la citosina o la hormona, y esta hormona la guarda en una vesícula de secreción. Esta vesícula de secreción entonces eventualmente por algún estímulo se fusiona mediante exocitosis, ¿verdad? Se fusiona con la membrana celular y libera el contenido de la vesícula, que en este caso es una hormona. Ahora, ¿a dónde va a ir esa hormona? Va a venir a sí misma. Otra vez, ¿a dónde va a ir? Va a venir a sí misma. Una regulación autócrina. Entonces, de inmediato la pregunta es, bueno, ¿para qué quisiera una célula estimularse a sí misma? Bueno, es importante que la célula sense el trabajo que está generando. La célula no tiene ojos, no tiene oídos, ¿verdad? No tiene olfato, no tiene otra manera más que interactuar a través de compuestos químicos, de receptores químicos, de secreciones, etc. En este caso lo que ocurre es algo muy sencillo y muy interesante. Se genera una secreción, esta secreción sale a la inmediación, probablemente también viaja a llevar otra información, pero la ventaja de que puede estimularse a sí misma es la forma en la que le indica a la célula que ya se logró
secretar el producto que estaba generando. De esta manera probablemente esté llevando a cabo un proceso de autorregulación donde le diga ya es suficiente, ya generamos la secreción, ya no es necesario seguirla secretando y cuando esto se acabe entonces se culminará el estímulo y nuevamente se iniciará el proceso de secreción. Es un ejemplo del por qué es importante la regulación autócrina o los mensajes autócrinos. Vayamos con la parácrina. Fíjense, aquí es muy sencillo. Hemos dicho que ¿a dónde va el mensaje? Con células cercanas. Entonces, miren, aquí está muy facilito, ¿verdad? Simplemente se libera esta citocina, esta hormona, y llega a estas células vecinas donde hay receptores. Y bueno, entonces, esos receptores, ¿verdad? Desencadenan una respuesta, ¿verdad? ¿De qué tipo? Muchos tipos. Puede ser activadora, inhibidora, etc. De muchos tipos. Ahora, ¿cuándo es endocrino entonces? Pues cuando propiamente se libera una sustancia, esta sustancia tiene que llegar a células que están muy lejos y entonces para lograr llegar ocupa el sistema vascular o linfático, ¿verdad? Y gracias a ello pasa a través del torrente sanguíneo y eventualmente logra llegar hacia otra célula, ¿verdad? Que tiene un receptor específico que le permite identificar únicamente a esta hormona o variantes muy cercanas. Es así como entendemos nosotros endocrino, parácrino y autócrino. Otra vez me voy a desaparecer para que lo vean más claramente. Autócrino, parácrino y endocrino. Autócrino, la misma célula. Parácrino, células cercanas. Endocrino, células más lejanas. Ahora, aquí hay un término que en este caso no es mencionado, pero que también se tiene que recordar, que es el término intrácrino. Esto de intrácrino lo vamos a ver igual con una imagen, pero significa que son sistemas de señales químicas que pueden actuar en el interior de la misma célula que lo produce, es decir, sin necesidad de que salgan de la célula y vuelvan a interactuar, no. Este intrácrino significa que lo hace dentro de la misma célula sin secretarse. Autócrino, ya que dijimos que sí se excreta hacia el espacio extracelular, pero vuelve a estimular a la misma célula. Parácrino es que lo hace en células cercanas y endocrino que lo hace a través de la circulación sanguínea. ¿Esto les generaba algún problema? Probablemente. Bueno, no sabemos cómo va a venir su examen específico. Les recomiendo que lo entiendan y entendiéndolo no tendrán mayor problema. Intrácrino, de interno, ¿verdad? La señal está adentro mismo de la célula. Autócrino sale y se avisa a sí misma. Parácrino, células cercanas. Endocrino ocupa la circulación sanguínea. Y aquí está, muy sencillito. Autócrino, ¿verdad? Muy sencillo. Este autócrino es como está adentro, le llamaremos también, ¿verdad? De acuerdo a la imagen que está aquí atrás, le llamaremos intácrino, ¿verdad? Esta imagen que nos regala aquí nuestro libro de Greenspan de endocrinología, también, además de autócrino, ¿verdad? Porque se estimula a sí mismo, como no está saliendo, le llamaremos también intrácrino. Intracrino, porque está adentro. Y cuando sale la hormona y se estimula a sí misma, sale, pero se estimula, ahora sí será autócrino. Ahora, cuando estimula una célula cercana, será parácrino. Y cuando ocupa la circulación sanguínea para llegar a otro lugar, entonces será endocrino, ¿verdad? Cuando tiene que viajar en la circulación, será endocrino. Entonces, esta imagen les termina a ustedes recordando o haciendo una especie de resumen de todo lo que tenemos que estar nosotros aprendiendo o recordando de generalidades de las hormonas. Ahora, hay muchos tipos, fíjense ustedes, hay muchos tipos de células que secretan moléculas de señalamiento llamadas citocinas que llevan a cabo la función de comunicar intercelularmente. ¿Qué son estas sustancias? Son hormonas propiamente, pues llevan a cabo funciones similares y vale la pena que se las mencione, que se las muestre para que ustedes de alguna manera, si les llegaran a preguntar, no les parezca extraño, no les genera algún problema, alguna confusión. Fíjense, hasta ahorita hemos visto que las glándulas son las responsables de producir hormonas. Pero hay células que también producen sustancias que llevan mensajes a otro lugar. Y esto será muy, muy interesante, tal como lo estamos viendo en esta imagen precisamente. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Fíjense ustedes, aquí pueden ustedes observar células, ¿verdad? Probablemente este sea un macrófago, probablemente aquí atrás vemos algún otro granulocito, ¿verdad? Por la gran cantidad de vesículas. Probablemente por aquí observemos a un neutrófilo, a un linfocito, etcétera.
¿Qué es lo que hacen? Fíjense, estas células inmunológicas principalmente liberan sustancias químicas que tienen la finalidad de atraer a otras células con la finalidad de que se acerquen hasta un punto donde pueda haber alguna amenaza, ¿verdad? De hecho, esta capacidad que tienen las células de identificar la concentración de sustancias dentro de un compuesto se le denominará quimiotaxis, ¿verdad? Es decir, la capacidad de identificar en dónde hay una mayor concentración de una sustancia química, ¿verdad? Esto lo hacen las bacterias, por ejemplo, para encontrar su alimento y también lo hacen las células de defensa para identificar dónde hay un compuesto nocivo, por ejemplo, algún microbio que haya ingresado al organismo, pues bueno, alguien lo detecta y entonces le avisa al resto de las células. Probablemente quien lo detecta sea, por cierto, un macrófago, sale un monocito residente de los tejidos y libere estas sustancias químicas, ¿verdad? Para atraer. ¿Cómo se llaman estas sustancias, doctor? Nos gustaría saber. Bueno, de las más comunes será la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Esas son las sustancias que más comúnmente se están secretando y que de esta manera se están atrayendo a otras células al sitio donde pueda haber algún proceso infeccioso, inflamatorio, un cuerpo extraño, etc. Esto es, insisto, simplemente para que lo entiendan, por si lo llegan a leer o porque de pronto he visto que les hacen preguntas así medio raras en algunos otros puntos, pero bueno, no se estresen, no es nada del otro mundo, está fácil y espero que les haya quedado claro con esta muy breve explicación, porque pues bueno, eso es apenas van a entrar. Ahora, ¿cómo puedo clasificar las hormonas? Miren, yo lo vamos a clasificar de acuerdo como vienen en los libros de endocrinología en tres partes: péptidos, metabolitos de aminoácidos y metabolitos del colesterol. Probablemente si ustedes no están muy acostumbrados a la literatura química, a lo mejor no están muy acostumbrados a la biología, etcétera, esos términos les pueden resultar extraños. Entonces, yo siempre prefiero que con mis alumnos veamos imágenes para tratar de que nos sea más claro. Entonces vamos a empezar con las hormonas peptídicas. Primero, ¿cuáles son? Les voy a contar varias, probablemente ahorita no les digan mucho, pero con el tiempo les va a quedar más claro. Miren, la calcitonina, ¿verdad? ¿Tendrá que ver con el calcio? Pues sí, probablemente sí. La colecistocinina, ¿verdad? ¿Qué hará? Fíjense, lo que estimula es el movimiento de la vesícula biliar. Factores de crecimiento similares a la insulina. ¿Qué creen que sea eso? Pues es una sustancia que favorece el crecimiento y que se parece a la insulina. Entonces no tiene nada de raro, ¿verdad? Y hay de dos tipos, un tipo 1 y un tipo 2, ¿verdad? Aquí viene en inglés, Insulin Growth Factor 1 e Insulin Growth Factor 2. Glucagón es una sustancia importante, ¿verdad? Similar, lo mismo tenemos a la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Entre otras sustancias. Muy bien, tenemos también, ¿verdad? Por supuesto, aquí una hormona antidiurética que evita la diuresis, ¿verdad? También es conocida como arginina de vasopresina. Tenemos hormona de crecimiento, que ¿qué es lo que hace? Pues favorecer el crecimiento, por supuesto. Hormona folículo estimulante, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de hormona del crecimiento, hormona liberadora de tirotropina, hormona luteinizante, hormona paratiroidea, inhibina, insulina, oxitocina, péptido intestinal vasoactivo, péptido natriurético auricular, prolactina, secretina, somatostatina y tirotropina. Todas estas son hormonas peptídicas. Probablemente la que más hayan ustedes escuchado sea la insulina, ¿verdad? Sin embargo, probablemente también no les quede muy claro de qué estamos hablando. Entonces, como siempre les digo, pues hay que verla. Les presento a ustedes una sustancia muy interesante que ven aquí y que está hecha a base de bolitas. Bueno, ¿qué es cada una de esas bolitas? Bueno, cada una de estas bolitas es un aminoácido. No se les olvide que el péptido o un péptido es un conjunto de aminoácidos. Eso es lo que es un péptido. Y entonces aquí observamos, por ejemplo, fen, que es fenilalanina, val, que es valina, ¿verdad? Aspartato, glicina, histidina, leucina, cistina, glicina, serina. Vaya, vean ustedes que hay un conjunto, ¿verdad? Por supuesto, observamos un patrón, ¿verdad? Que va avanzando, 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 que va generando un patrón único, ¿verdad? Que finalmente le otorgará ciertas capacidades. ¿Y qué es esta sustancia que estamos viendo aquí? Este es un péptido, es una hormona peptídica, particularmente se va a denominar insulina. Lo que estamos observando ustedes aquí es a la insulina. Si nunca la habían visto, me voy a desaparecer.
Se las presento. Esta sustancia es la famosísima insulina, que acarrea tantos problemas cuando no se encuentra presente y que incluso pudiera causar la muerte en cualquier persona si se encontrara en cantidades elevadas. Importante reconocer, la insulina, por supuesto, cuando no está presente en cantidades normales, produce la famosa diabetes. Digo, no podría decirles si es tipo 1 o tipo 2, porque va a depender de el mecanismo a partir del cual se origina esta deficiencia de insulina. De hecho, en algunos estadios patológicos, probablemente incluso haya mucha insulina, sin embargo, haya una resistencia al funcionamiento y entonces tengamos un problema que se llama resistencia a la insulina, el cual por supuesto pues no es tratable con insulina, porque hay una resistencia a la insulina. Entonces es muy interesante, todo esto lo aprenderán ya que estén dentro de la carrera. Yo espero que todos se queden, que todos tengan la oportunidad de estudiar esta maravillosa carrera que es la medicina. Pero bueno, esa es una hormona peptídica. Vean, un conjunto de aminoácidos formando un patrón. Y bueno, hay muchos, pero muchos tipos de hormonas en ese sentido. Ahora, vamos con otras hormonas. Quedamos que eran los péptidos, ¿verdad? Los derivados de aminoácidos y los que derivan del colesterol. Otra vez, péptidos, derivados de aminoácidos y los que derivan del colesterol. Ya vimos a los péptidos, ahora hay que ver a los derivados de los aminoácidos. Recuerden que los péptidos eran muchos aminoácidos. Bueno, ahora vamos a agarrar un aminoácido y lo vamos a descomponer. Y cuando lo descompongamos, ¿qué vamos a obtener? Miren, por ejemplo, aquí vemos la tirosina, ¿vale? Es más, vamos a tratar de hacerlo más grandote para buscar la oportunidad de que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Así en grande. Vean, esta es la tirosina, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la tirosina? Una enzima la biotransforma en dopa, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con esta dopa? Otra enzima la biotransforma en dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Pues precisamente ya es una hormona. Y esa hormona se puede biotransformar gracias a otra enzima y entonces la convierte en noradrenalina. Esa ya la habían escuchado seguramente. Va a llegar otra hormona y la va a transformar en adrenalina. Y es así como finalmente nosotros observamos que un aminoácido, es decir, mucho más pequeño, ¿verdad? Se va biotransformando hasta formar distintas sustancias que van a tener funciones muy relevantes. Póngame ejemplos, doctor, por favor, cuénteme ejemplos de hormonas derivadas de aminoácidos. Pues miren, la adrenalina, también conocida como epinefrina, la dopamina, que ya se las mencioné y las mostré, la noradrenalina, también conocida como norepinefrina, la serotonina, también conocida como 5-hidroxitriptamina, la tiroxina y la triiodotironina. Serán muy interesantes todas y cada una de estas dos particularmente, les adelanto, se producen en la tiroides, ¿verdad? Si ven, es fácil recordarlo: tiroxina, tiroides; triiodotironina, tiroides. Fácil recordarlo, ¿verdad? La serotonina es una hormona que se produce en varias partes, pero particularmente el cerebro tiene un sistema serotoninérgico. La noradrenalina y la adrenalina, pues imagínense, adrenal. Se producen las glándulas adrenales, particularmente en la médula adrenal. ¿Qué es eso de la médula adrenal, de la corteza adrenal? Bueno, les hago recordatorio. Existen unas glándulas, es decir, tejidos especializados en producir hormonas, y estas glándulas se localizan encima, o vamos a decir adyacentes o encima o arriba de los riñones, de modo que se les llama de arriba, suprarrenales. También son conocidas en algunas literaturas como adrenales, es decir, están adyacentes. Esto porque no todos los seres vivos las tienen arriba. Por ejemplo, los cuadrúpedos o todos los animales que están en 4 patas en general o que no están erguidos, en ellos, en lugar de que esté arriba, se encuentra enfrente, ¿verdad? Mientras que en otros homínidos, por supuesto, o en osos, en bipedestación, en aves, en otras especies, las glándulas sí se encuentran arriba. De esta manera, para no tener problemas si está arriba o etcétera, se les denomina adrenales y ya es más fácil recordarlos. Estas glándulas adrenales, si las cortamos, tienen 2 fracciones, una que está afuera y una que está más al centro. La que está afuera se le denomina corteza y la que está adentro se le denomina médula. La médula adrenal produce adrenalina, ¿verdad? Entonces es muy fácil recordarlo. La dopamina, hay un sistema cerebral dopaminérgico muy interesante, muy importante recordarlo, pero bueno, todas estas son hormonas derivadas de aminoácidos. Veamos ahora las hormonas esteroideas o que derivaban del colesterol. Bueno,
¿Cómo es eso? Fíjense, vamos, me gusta que vean imágenes, creo yo que es muy interesante. Me voy a desaparecer de esta imagen. Bien, aquí observamos nosotros el colesterol, ¿verdad? Este compuesto tan interesante como es el colesterol, pues gracias a distintas hormonas en las mitocondrias, se va a ir biotransformando a sustancias como la pregnenolona. En el retículo endoplásmico liso se va a biotransformar hacia progesterona. Y esta hormona ustedes ya la han escuchado. Bueno, la progesterona deriva del colesterol. Vean ustedes qué similar es al colesterol. Para aquellos que digan, yo no quiero colesterol, es muy malo, pues miren, parece ser que siempre no, ¿verdad? Necesitamos virtualmente cantidades importantes de colesterol. Por suerte nosotros lo sintetizamos. Lamentablemente a veces lo consumimos de manera excesiva. Eso es algo importante. Ahora, ¿qué otra sustancia aparte de progesterona? Miren, gracias a reacciones metabólicas puedo producir la testosterona, ¿verdad? Vean ustedes que es muy similar, ¿verdad? A la progesterona. Claro, por supuesto, esta es una hormona masculina. Vemos también que se puede producir el cortisol, es una hormona del estrés. Y bueno, esta, por cierto, cortisol. ¿Dónde se producirá, doctor? Sí, lo están adivinando, en la corteza adrenal. Sí, la corteza adrenal produce cortisol, además de aldosterona y de andrógenos suprarrenales. Muy interesante todo esto, que ustedes lo vean. Pero bueno, ¿cómo lo voy a recordar, doctor, todo esto? Muy sencillo, fíjense nada más. Van a ser fácil, la aldosterona, que es un mineralocorticoide, doctor, lo que se llama así, tranquilo, fácil, mineralocorticoide. ¿Tiene que ver con minerales? Sí, particularmente con el sodio. Cortico, sí, se produce en la corteza adrenal. Oide, sí, mineralocorticoide. La aldosterona es una hormona que se produce en la corteza adrenal y que tiene que ver con los minerales. El cortisol es un glucocorticoide. ¿Con qué tiene que ver? Con la glucosa. ¿En dónde se produce? En la corteza adrenal. Fácil de recordar. Y estas, las testosterona, progesterona y estradiol, les denominaremos en este momento, para que no se estresen, andrógenos suprarrenales, ¿verdad? Y todas estas sustancias son hormonas esteroideas, es decir, sustancias que derivan del colesterol. Muy fácil y muy interesante de recordar. Ahora, las hormonas pueden tener acciones complementarias y antagónicas, es decir, algunas van a hacer que la función se incremente, mientras que otras van a tener acciones contrarias con la finalidad de inhibir o de bloquear el funcionamiento de una o de otra. Fácil aquí, el ejemplo más fácil es la insulina y el glucagón. Ahora, yo como, obtengo una gran cantidad de glucosa en mi sangre. ¿Por qué? Pues porque acabo de comer. La comida que yo estoy consumiendo, ¿verdad? Pasa a través de mi tracto gastrointestinal, se absorbe y al absorberse pasa a la sangre y empieza a correr en todos los tejidos. Ahora, puede entrar a las células por el simple hecho de estar en la sangre. No a todas. De hecho, esa es la función de la insulina. La insulina lo que hace es pegarse a un receptor en varias células, entre ellas las células de todos nuestros músculos, y favorecer la apertura de pequeñas compuertas para que la glucosa pueda entrar. Mientras no haya insulina, la glucosa entonces está en nuestro organismo. Hay una hiperglucemia postprandial, hay mucha glucosa después de haber comido. Mi organismo detecta esta situación, libera insulina, particularmente de las células beta, de los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, en la porción endocrina del páncreas, y entonces lo que hacemos es liberamos insulina. Esta insulina llega a estos receptores en muchas células del organismo, favorece la entrada de glucosa y entonces la glucosa empieza a disminuir en los niveles del organismo, empieza a haber una hipoglucemia. Entonces la insulina es un hipoglucemiante. Lo que hace es que disminuya la glucosa en el organismo. ¿Qué hace el glucagón? Lo contrario, el glucagón lo que hace es incrementar los niveles de glucosa. Esto lo hacemos después de comer, ¿verdad? Hay mucha glucosa, hay que disminuir esa cantidad. Ahora, ya se absorbió y ahora no he comido, me hace falta glucosa para vivir. No te preocupes, glucagón identifica esta situación y ahora genera o favorece efecto contrario. Lo que hace es ser un hiperglucemiante. Llega al hígado y le dice, oye, vamos a liberar glucosa porque ya no hay suficiente glucosa en el organismo, porque no ha comido, porque está durmiendo, miles de causas. Entonces vean que hay reacciones o funciones antagónicas. Todo esto es mucho más complejo, pero lo explicamos, recuerden, estamos en pregrado antes de ingresar, es un examen de admisión, no tenemos que meternos tanto, no vale la pena que se saturen, sí vale la pena que lo disfruten, creo yo.
La adrenalina, el cortisol y el glucagón contribuyen todos ellos a la respuesta del cuerpo ante un episodio breve de ejercicio físico intenso, generando hipoglucemia e hiperpotasemia. Mientras que la hormona del crecimiento, la insulina, el factor de crecimiento tipo insulina 1, la hormona tiroidea y los esteroides sexuales son necesarios para un crecimiento normal. Por supuesto, cuando no tenemos suficiente, vamos a presentar enanismo. Vean ustedes lo importante de cada una de estas hormonas y de cómo van surgiendo o van generando mucha, gran cantidad de circunstancias en nuestro organismo. Ahora, la regulación endocrina tiene lugar mediante un control por retroalimentación. ¿Qué significa esto? Ya lo explicaba hace un momento, aquí voy a presentarles entonces una célula, ¿verdad? Esta célula eventualmente va a recibir un mensaje y ese mensaje entonces va a hacer que libere otra sustancia química, ¿sale? Eso es lo que se produjo. Entonces la célula secretora de hormona funciona como un sensor que controla constantemente la concentración circulante de alguna variable regulada. Directa incremento o disminución es lo que está produciendo, es decir, va a responder incrementando o disminuyendo su secreción hormonal. ¿Cómo va a ser esta circunstancia? Pues muy sencilla, aquí la vamos a ver, me voy a desaparecer para que lo puedan ver más fácilmente. Y aquí imagínense, tenemos nosotros un sensor, ¿verdad? Cuando no hay hormona, entonces libera la hormona llega a una segunda diana, esta segunda diana produce otra hormona o un metabolito que va hacia otra diana, pero que también regresa. Fíjense, hay una retroalimentación para decirle aquí, ya no es necesario seguir secretando ese compuesto. Aquí vemos, ¿verdad? También este control jerárquico, cómo puede estar produciéndose en la corteza cerebral, cómo puede estimular al hipotálamo, que vamos a ver más adelante qué es eso, cómo produce una hormona, en este caso, fíjense, esta hormona es muy interesante, se llama hormona liberadora de corticotropinas, y va a llegar a la hipófisis, que es otra estructura que vamos a estudiar también, que va a liberar ACTH, que fíjense, ¿cómo se llama? ¿Qué significa esto, doctor? Significa hormona adrenocorticotrópica. Otra vez, hormona adrenocorticotrópica. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? Estimular a la corteza suprarrenal. Y entonces va a producir otra sustancia. Pero esta sustancia que va a tener varias funciones, ya dijimos, el cortisol es un glucocorticoide, pero lo que va a hacer es venir aquí y decirle, pues ya fue suficiente, y también venir aquí y decirle, ya fue suficiente. Fíjense, estas son retroalimentación, bucles de retroalimentación, que lo que hacen es permitirnos generar respuestas que inhiben la respuesta de origen. Vamos a decir lo que están haciendo es garantizar que no exista, ¿verdad?, la oportunidad de que este sistema sea redundante y no se esté secretando de manera descontrolada. Estos bucles de retroalimentación lo que hacen es controlar finalmente. Fíjense, cuando no haya cortisol, entonces esta respuesta se va a ver bloqueada y entonces lo mismo que esta, y entonces volverá a secretarse CRH, hormona liberadora de corticotropinas. Esto va a liberar hormona adrenocorticotrópica y esto va a generar que se libere nuevamente cortisol, lo cual bloqueará nuevamente el efecto. Muy, muy interesante, muy bonito, pero que sin duda esto lo debemos estudiar uno por uno, paso a paso, muy sencillo, sin tanta profundidad, pero que nos permita ir entendiendo qué es lo que está sucediendo en todos estos niveles. Fíjense nada más que la endocrinología es muy bonita, es muy extensa, sin duda alguna tendrán ustedes muchas dudas, muchos comentarios. Vamos a empezar estudiando hipotálamo, la hipófisis, y después estudiaremos así muy breve, muy sencillo lo que es el páncreas, lo que es la tiroides, lo que son las glándulas adrenales, ¿verdad? Por supuesto la reproducción. Muy sencillo, muy rápido, con la finalidad de que se apropien de ese conocimiento y lo disfruten. Yo sé que han tenido mucho trabajo con sus cursos, no se les ha saturado de información, entonces estos videos son muy cortos, podrán ver un video al día y entonces empezar a apropiarse con la información. El fin de semana les subiremos un pequeño examen para practicar y eso es suficiente para garantizar que estén preparados para responder su examen. Recuerden que consta de varias partes. Todo esto ustedes ya lo han recibido, simplemente es que se den la oportunidad de estudiarlo a profundidad. Les dejo mis datos, los esperamos como siempre, sus dudas, sus comentarios, y yo me despido como siempre, no sin antes desearles que tengan feliz lectura.